Bienvenidas, hoy día veremos desinfección, antisepsia y esterilización. También todos los métodos para generar todos estos procesos. Lo primero que tenemos que empezar a ver son las definiciones y conceptos importantes con respecto a esta eliminación total o en un gran porcentaje de los microorganismos. Como ya vimos, en las superficies de todo elemento inanimado o en la superficie de la piel vamos a encontrar bastante cantidades de microorganismos, de los cuales están los virus, las bacterias, ¿cierto? Ácaros, em, y hongos o levaduras, y de ellos nosotros tenemos que ir bajando la carga de estos microorganismos para evitar que estos agentes infecciosos generen alguna patología en el organismo en sí y también evitar entonces estas como traspaso de infecciones a diferentes tipos de huéspedes. En este caso, utilizar estos métodos nos permite entonces disminuir ese potencial de infección y además evitar propagar en grandes cantidades estos tipos de microorganismos, sobre todo cuando uno va a tratar la piel directamente o con personas que podemos ir traspasando el virus de una persona a otra. El primer concepto es la esterilización, en donde vamos a eliminar toda forma de vida, incluidas las esporas. Esto significa que todos los microorganismos que hay en esa superficie van a ser eliminados totalmente, incluidas entonces estas esporas que son casi como el material genético recubierto de proteínas, que es lo que permite que esta bacteria, a pesar de que hayan muerto todas las bacterias ya definitivamente tenga este pedacito de ADN que en algún momento con alguna temperatura o ambiente apropiado vuelva a aparecer entonces esta bacteria y puede generar de la misma forma enfermedades. Por lo tanto, si nosotros hablamos del concepto de esterilización, aquí no va a quedar nada que nos pueda generar algún tipo de infección al momento de utilizar estos utensilios. Además, tenemos esta otra definición que es la desinfección, que nosotros lo que vamos a hacer es destruir estos agentes infecciosos. Hay varios tipos de desinfectantes. Vamos a ver también cuáles son los más adecuados, cuáles son los que se utilizan con más frecuencia y los que han aparecido entonces con respecto a este coronavirus, por ejemplo. Y también tenemos este concepto de antisepsia, que son todas las operaciones o técnicas que lo que van a hacer es disminuir el desarrollo de microorganismos en la superficie o incluso también todas estas operaciones o técnicas que lo que hacen es definitivamente eliminarlos. Por lo tanto, la antisepsia lo que queremos hacer es bajar la carga de microorganismos, ojalá llegar hasta cero o definitivamente disminuir en gran porcentaje entonces su reproducción y desarrollo en algún tipo de superficie. Para ello necesitamos tener esta asepsia también, que son técnicas que nos permiten entonces disminuir esta cantidad de microorganismos al momento de trabajar directamente con la piel. Como ya habíamos mencionado en las clases anteriores, nosotros estamos compuestos de esta microbiota cutánea en donde vamos a encontrar flora residente y flora transitoria y además no solamente en nuestra piel encontramos microorganismos que están de forma permanente o de forma transitoria, sino que también en las superficies en donde podemos encontrar un sinnúmero de microorganismos patógenos y no patógenos de los cuales a simple vista no podemos observar. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros veamos una superficie bastante limpia, lo más probable es que si la llevamos a un microscopio esté lleno de bacterias, virus y hongos en su superficie. Por lo tanto, la idea de generar todos estos pasos, estos procedimientos, es bajar esta misma carga microbiana y que en realidad ese utensilio, esa piel, ¿cierto? O todo lo que se trate directamente con una persona esté lo más inocuo posible. Por lo tanto, siguiendo con los conceptos, vamos a encontrar que hay algún tipo de sustancias, ¿cierto? O medicamentos o algún tipo de tratamiento que va a hacer este efecto antimicrobiano. Por lo tanto, cuando hablamos de sustancias antimicrobianas, vamos a estar hablando de que éstas matan o inhiben el crecimiento de microorganismos en general. Cuando hablamos de un antibacteriano va a ser dirigido principalmente a bacterias, un antifúngico dirigido principalmente entonces a algún tipo de hongo o levadura, antiviral, por supuesto que algún tipo de virus. Y cuando hablamos entonces de este agente terapéutico antimicrobiano es que nosotros vamos a
emplear para el tratamiento entonces de algunas infecciones. Por lo tanto, si yo quiero tener un agente terapéutico para eliminar, por ejemplo, algún tipo de bacteria, vamos a estar utilizando estos antibióticos, que son estas sustancias producidas por un ser vivo, ¿cierto? En este caso, una bacteria produce una sustancia que elimina otra bacteria. Y esto se utiliza entonces como eliminador o disminución principalmente de algunas infecciones bacterianas. También vamos a encontrar estos agentes quimioterapéuticos en donde vamos a encontrar sustancias químicas desarrolladas específicamente para eliminar o disminuir grandes cantidades de células malignas, en este caso el cáncer. Por lo tanto, vamos a encontrar estos agentes más ya relacionados con estos tumores malignos que se desarrollan o la cantidad de proliferación de células en alguna zona del cuerpo de forma maligna que pueden generar incluso la muerte del paciente. Y para terminar entonces con estos conceptos y definiciones, vamos a encontrar estos antisépticos y desinfectantes, de los cuales por supuesto que si bien los dos disminuyen grandes cantidades de microorganismos, exceptuando las esporas, son bastante efectivos entonces para la limpieza y la higiene exhaustiva, ¿cierto?, de algunas superficies. En este caso la diferencia es que en el caso de los antisépticos se utilizan solo para tejido vivo, por lo tanto se pueden aplicar sobre el cuerpo y sobre todo la piel, y en el caso de los desinfectantes se refiere a entonces las sustancias que se van a aplicar en objetos inanimados. Por lo tanto, si yo aplico, por ejemplo, un cloro o una sustancia que contenga entonces esta cantidad de cloro en nuestra piel, en la superficie cutánea, por supuesto que va a generar irritación, pero no en superficies inanimadas, y vamos a ver su efectividad y las concentraciones que necesitamos para generar una desinfección o una antisepsia bastante efectiva. Aquí podemos ver entonces cuáles son los mecanismos de acción en cuanto a los antisépticos y en cuanto a los desinfectantes, y por lo tanto nosotros vamos a elegir una sustancia versus otra debido a todas estas características. En general, los dos lo que van a hacer es eliminar los microorganismos, por lo tanto van a actuar generalmente eliminando o destruyendo la membrana de estas células procariontes, que son células más bien primitivas como las bacterias, por ejemplo, o destruyendo entonces las estructuras proteicas de los virus o de algún tipo de parásito a nivel superficial, o en los hongos, por ejemplo, también, que son células más bien primitivas. De estas dos, entonces, los antisépticos y los desinfectantes como mecanismo de acción, por supuesto que va a ser en la mayoría la denaturación de las proteínas, va a inhibir algún tipo de enzimas, va a oxidar y va a destruir definitivamente las células. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos realizar con respecto entonces a eliminación definitivamente de la mayoría de los microorganismos en estas dos superficies, ya sea en la piel o en tejido vivo, ¿cierto? O ya sea, por ejemplo, en una superficie inanimada como son los desinfectantes. En este caso, por ejemplo, los antisépticos son mucho más selectivos. Nosotros podemos elegir uno versus otro dependiendo de sus características, como lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto que los desinfectantes, al no tener superficies vivas o no tener superficies que contengan algún tipo de reacción, son mucho más potentes, más rápidos. Y lo que sí vamos a tener que son mucho más entonces termoestables que los antisépticos. En general los antisépticos son bastante inestables a cambios de temperatura debido a que tienen que tener características especiales para ser utilizados en un tejido que contiene en sí células que necesitan mantenerse. En el caso también de los antisépticos, como ya dijimos, son solo utilizados en tejidos vivos, y en el caso, por ejemplo, de los desinfectantes, se utilizan solo en material inerte debido a que son mucho más tóxicos. Si hablamos de desinfectantes, nosotros vamos a encontrar varios que podemos utilizar y vemos, por ejemplo, en la vida cotidiana, como por ejemplo el cloro,
como estos famosos lisoform, ¿cierto? El alcohol, etcétera. Nosotros ahí vamos a definir cada uno y vamos a determinar cuál es su efectividad y cuál es el uso principalmente en, sobre todo, en gabinete o en algún tipo de tratamiento cosmetológico. Y en el caso de los antisépticos ya habíamos visto que se utilizan principalmente el tejido vivo, por lo tanto vamos a encontrar algunos que pueden ser incluso desinfectante y antiséptico y va a depender entonces de la concentración y el efecto que nosotros vamos a querer realizar en este tejido vivo. Lo primero que tenemos que determinar son todos estos agentes esterilizantes. Como ya habíamos visto, la esterilización es una eliminación total de todo tipo de forma de vida. Por lo tanto, hasta las esporas que dijimos que eran unas estructuras proteicas bastante difíciles de eliminar con simplemente un tratamiento desinfectante, nosotros vamos a tener esta utilización de alguna aparatología, maquinarias o algunos químicos que nos permiten eliminar el 100% de todos estos microorganismos vivos que podemos encontrar sobre todo en superficies inertes. En este caso, la esterilización entonces se pueden encontrar por agentes físicos o químicos y de los cuales lo primero que vamos a ver son estos agentes físicos, donde vamos a utilizar altas temperaturas, donde en algunos casos se puede utilizar con la adición de algunos grados de humedad, así disminuyendo entonces la capacidad de proliferación. Por lo tanto, tenemos que distinguir la primera clasificación de estos agentes a altas temperaturas, sobre todo esterilizantes físicos, en calor húmedo y calor seco. ¿Cuál es la principal diferencia? Es el tiempo. En el caso del calor húmedo, por supuesto que al tener más factores que puedan alterar estas membranas celulares de natural, proteínas, etcétera, por supuesto que al generar alta temperatura y humedad va a ser mucho más rápido que, por ejemplo, el calor seco, que solo es aire caliente que genera entonces esta alteración de las estructuras, sobre todo proteicas. En este caso, entonces, podemos encontrar estas altas temperaturas y además nosotros vamos a determinar cuáles son los más efectivos y el tiempo aproximado de utilización de cada agente esterilizante. Este primer agente esterilizante es este famoso autoclave. Aquí lo que vamos a utilizar es la esterilización por calor húmedo. Si nosotros podemos observar esta autoclave de forma ya un poco más primitiva, ¿cierto? Es muy similar a una olla a presión porque lo que hace es aumentar en gran medida la temperatura y además mantener la humedad en el interior. Esto permite que al aumentar la temperatura y cambiar los valores de humedad, aumentando bastante la presión en su interior, nosotros vamos a empezar a generar alteración, sobre todo en la estructura proteica de estos microorganismos, así eliminándolos definitivamente. Por lo tanto, si nosotros volvemos atrás y observamos que esta estructura celular, como son las bacterias, sobre todo estos organismos más bien primitivos, en realidad todo tipo de célula formada por esta membrana plasmática que tenía proteínas, que en su interior también estaban estructurados en base a proteínas y lípidos, ¿cierto? Puede generar entonces alguna alteración, alguna oxidación y lo que hace entonces es disminuir los mecanismos de nutrición, de protección que tiene esta membrana plasmática, generando entonces la destrucción de este mismo microorganismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Lo que va a hacer es, gracias a la saturación del calor, aumenta mucho la presión eh, vamos a generar entonces algún tipo de alteración con respecto a la estructura de estos microorganismos. Además, entonces, nosotros podemos regular este tipo de presión y además podemos regular el tiempo. Por lo tanto, si nosotros necesitamos que esto sea bastante rápido, nosotros vamos a aumentar en gran cantidad el tema de la temperatura y la presión y vamos a disminuir el tiempo que nosotros podemos estar generando esta esterilización con el autoclave. En general, nosotros podemos hablar de varios tipos de autoclave. Aquí vemos uno
Hay otro que parece casi como un microondas, un horno, el cual también se pueden ingresar artículos, ¿cierto? De los cuales también hay que cuidar con respecto a la contaminación después del tratamiento del autoclave, porque no sirve de nada si nosotros ingresamos entonces estos artículos que se van a esterilizar y después al sacarlos vamos a seguir tocándolos con las manos, a pesar de que estén bastante limpias, siempre tenemos microorganismos y se van a volver a contaminar y perdemos el efecto de la esterilización, que es no tener ningún tipo de microorganismo en esas superficies. Por lo tanto, va a depender entonces del autoclave que utilicemos, de la forma de utilizarlo. Dependiendo de las marcas también tiene su forma de utilización. Nosotros al ingresar todos estos instrumentos tenemos entonces que tener un cuidado especial. En algunos casos se utilizan incluso algún tipo de empaquetamiento, envoltura especial con un papel que permite entonces mantener la integridad de toda esta eliminación de microorganismos en la superficie de esos artículos. Hablamos entonces de autoclaves que pueden tener tiempos desde 20 minutos a 120 grados Celsius e incluso de 3 a 4 minutos a 134 grados Celsius, y eso va a depender entonces de la forma y la utilización, o más bien de la maquinaria que utilicemos con respecto a este autoclave. ¿Para qué se va a utilizar principalmente? Entonces, para todo este material, más bien que resiste ciertas temperaturas, que es sólido, ¿cierto? Que no va a generar cambio de estructura interna en su composición con el aumento de temperatura y la humedad. Por lo tanto, en general, todo esto instrumental, odontológico, médico, en el caso, por ejemplo, ya un poco más extremo de algunas microcirugías, ¿cierto? En la parte de la estética también se tienen que utilizar estos tratamientos de autoclave para así eliminar y garantizar que todos estos microorganismos no van a generar algún tipo de riesgo de infección. El siguiente tratamiento bastante conocido con respecto al calor húmedo es la pasteurización. En general hay una pequeña disyuntiva si esta pasteurización en realidad se utiliza como un efecto de esterilización, porque aquí sí se va a eliminar grandes cantidades de microorganismos, pero en general las esporas en algunos casos sí siguen quedando. Por lo tanto, puede tomarse también como un efecto también de una desinfección en algún tipo de sustancias. Esta pasteurización tiene unas características diferentes con respecto, por ejemplo, a este autoclave, debido a que nosotros no vamos a utilizar sustancias que tengan algún riesgo, sobre todo no vamos a aumentar la temperatura para generar cambios de estructuras internas. Aquí lo que se va a utilizar principalmente es una temperatura más bien baja, pero generando entonces un tratamiento un poco más prolongado en cuanto al tiempo. Aquí vamos a pasteurizar, o cuáles son las sustancias que vamos a pasteurizar. Generalmente se utiliza bastante en la industria de los alimentos, donde vamos a encontrar las leches, todos estos derivados de las leches, algunas bebidas alcohólicas como vinos, cervezas, etcétera. Y todos ellos entonces, al tener una estructura o una composición más bien proteica, que contiene grandes cantidades de proteínas, si nosotros nos vamos a generar un tratamiento con autoclave, todas estas proteínas sensibles al calor se van a denaturar o se van a destruir. Por lo tanto, ya las características organolépticas o las características de sabor, de textura de todas estas sustancias se van a ver más bien deterioradas. Por lo tanto, necesitamos mantener una eliminación de microorganismos con algún tipo de tratamiento que no permita que se denaturen o se pierdan estas características organolépticas de estos tipos de alimentos. Por lo tanto, la pasteurización es la opción con respecto entonces a eliminar microorganismos, no generar infecciones en los consumidores y así permitir mantener entonces estos productos alimenticios en su mayoría, ¿cierto? Que duren un poco más sin tanta contaminación. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, como les decía, de utilizar la pasteurización,
Esto va a eliminar grandes cantidades de microorganismos, pero no va a estar completamente entonces erradicado todos los microorganismos debido a que las esporas no se eliminan. En el caso de la pasteurización también tiene tiempos y si ustedes se fijan es un poco más prolongado que si hablábamos, por ejemplo, del autoclave. En 62,8 grados Celsius tenemos hasta 30 minutos generando esta pasteurización y ya un poco más rápido, esta pasteurización un poco más rápida, si se puede decir, más flash como aparece ahí, es de 71,7 grados Celsius durante 15 minutos, pero siempre considerando la cantidad, el porcentaje proteico que contenga entonces estas mismas alimentos o la sustancia que vamos a pasteurizar. Y el siguiente método es el método de esterilización por calor seco, del cual nosotros vamos a encontrar estos hornos, que lo que se va a utilizar definitivamente es la inyección de aire caliente constante, lo que permite entonces denaturar proteínas también. Las estructuras, sobre todo de las membranas celulares, se ven alteradas y empiezan a generar la muerte del microorganismo. ¿Dónde vamos a utilizar principalmente estos tratamientos con este horno Pasteur o este horno Pupinel, que son los que se observan en las imágenes, en algunas superficies que permitan mantener grandes cantidades de calor por mucho tiempo? Por lo tanto, todos estos plásticos eh, sensibles al calor que pueden generar cambios en su estructura, en la figura, etcétera, no se pueden utilizar, por ejemplo, esterilizando con estos calores más bien secos con altas temperaturas. Y lo otro que hay que tener en consideración es que tienen que ser entonces materiales de vidrio sólidos que no generen alteraciones y además el tiempo que nosotros necesitamos para generar una buena esterilización es bastante largo, a diferencia, por ejemplo, de los que se utilizan con el autoclave, que son minutos. Aquí vamos a estar hablando incluso de horas, que va a estar sometido eh, este instrumento en el interior entonces de este horno. Si hablamos entonces, por ejemplo, de un material de vidrio, nosotros podemos considerar incluso 2 horas de exposición a 160 grados Celsius, por lo tanto es bastante el tiempo que se necesita para generar esta misma eliminación de los microorganismos. Si yo tengo entonces un centro de estética, un centro de tratamiento quirúrgico, odontológico, etcétera, que necesito eliminar grandes cantidades de microorganismos, 2 horas es bastante tiempo perdido para esterilizarlo, sobre todo si tengo hartos clientes. Por lo tanto, por eso se utiliza más bien el autoclave que estos hornos con calor debido al tiempo principalmente. La efectividad alcanza casi la misma efectividad, pero sí hay que tener en consideración más bien la efectividad en cuanto al tiempo que nosotros vamos a utilizar con respecto al autoclave, con respecto entonces a este horno Pupinel. Y si seguimos hablando entonces de este calor seco, vamos a encontrar el último que es el flameado, como se observa ahí en la imagen. Nosotros lo que vamos a hacer es en todos estos objetos o estructuras que no generan cambios más bien evidentes de su composición con el calor directo, vamos a entonces a someter a esta llama todas estas estructuras para que así eliminen la gran cantidad de microorganismos en la superficie. ¿Dónde se utiliza mucho, por ejemplo? En algunos artefactos que si no tenemos ningún esterilizador y necesitamos generar alguna lesión en la piel, lo vamos a flamear y así nos permite entonces eliminar. Esto no se hace mucho con respecto a los tratamientos estéticos porque sí tenemos, por ejemplo, un horno Pasteur o un autoclave, es mucho más efectivo esterilizarlo de esa forma, debido a que nos garantiza que toda la superficie va a estar inocua sin ningún microorganismo. Aquí solo la superficie que llega a tocar el calor o la llama se va a generar entonces este tratamiento más bien esterilizante. Ya, por lo tanto, si bien se utiliza en algunos casos, sobre todo cuando no tenemos estas maquinarias efectivas, no es recomendable. Y por último, en cuanto al calor seco, vamos a encontrar esta incineración, que definitivamente aquí lo que vamos a utilizar es el calor para eliminar todo residuo
biológico, microorganismos. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es meterlos entonces en algún tipo de incinerador donde se va a quemar definitivamente todo este instrumental, por lo tanto no se puede volver a reutilizar, y lo que se hace o por qué se utiliza principalmente para eliminar todo material biológico residual. Si nosotros tenemos un tratamiento, por ejemplo, con alguna infección viral y que quedó en la ropa, por ejemplo, esto ojalá eliminarlo de esta forma, incinerándolo, donde va a estar, va a quedar todo esterilizado, pero este material no se va a volver a reutilizar. Como ya vimos el calor principalmente como un agente destructor de todas estas estructuras formadoras de bacterias o de células. Aquí vamos a ver entonces el frío, por lo tanto podemos generar una reducción de microorganismos a bajas temperaturas, de los cuales nosotros vamos a identificar como primero que a 0 grados Celsius ya vamos a haber inhibido todo el tipo de metabolismo que se pueda realizar en una estructura viva como una bacteria. Por lo tanto, si ya mantenemos a 0 grados Celsius, este metabolismo se detiene, por lo tanto no va a generar más reproducción y vamos a disminuir este proceso de proliferación bacteriana que puede resultar no solo en los alimentos, sino que también en algunas superficies. Por lo tanto, lo que se utiliza entonces con el frío son estas bajas temperaturas que, si bien no eliminan definitivamente toda la cantidad de microorganismos, lo que hacen es conservar esta pequeña cantidad de microorganismos que puede tener esta superficie, esta sustancia o este alimento, y así evita que en un poco tiempo nosotros tengamos una mayor cantidad de microorganismos. Por lo tanto, lo que va a hacer es inhibir más bien la proliferación de nuevos microorganismos. Además, nosotros podemos conservar entonces indefinidamente todos estos microorganismos para posteriores estudios, o además también para que esa superficie que puede ser esterilizada y después congelada evite entonces esta proliferación más bien rápida de algún agente infeccioso. Entre los tiempos y las temperaturas que se utilizan, nosotros podemos encontrar a microorganismos que se pueden conservar a menos 70 grados Celsius o incluso en nitrógeno líquido a menos 96 grados Celsius. Acuérdense que el nitrógeno llega a esos menos 96 y ahí recién se vuelve entonces a su estructura más bien líquida. Podemos encontrar además sustancias como, por ejemplo, este formaldehído que se utiliza también, que también es una estructura de gas que a menos temperatura también genera entonces este proceso de congelamiento, o más bien conservar estas estructuras sin generar mayor desarrollo microbiano. Y la siguiente esterilización que podemos encontrar son respecto entonces a estas radiaciones ultravioleta principalmente. Como ya hemos visto, la radiación ultravioleta que llega a nuestra superficie de la Tierra en realidad son dos, gracias a que tenemos esta capa de ozono que nos permite entonces mantener la radiación ultravioleta tipo C fuera del planeta y que no llegue directamente hacia toda la superficie de la Tierra. Entonces nosotros mantenemos más bien a raya sobre todo esta radiación que genera el mayor daño en las estructuras celulares. Por lo tanto, si llegara directamente, por supuesto que nos generaría quemaduras de forma inmediata y alteraría entonces o destruiría nuestras células. Esto se utiliza entonces también como un efecto desinfectante o más bien esterilizante en superficies que por supuesto no son tejidos vivos. Se utiliza directamente la luz o esta radiación en algunos objetos, y lo que hace entonces es eliminar de forma efectiva todo microorganismo, sobre todo en agentes patógenos. ¿Dónde se utiliza más? Se utiliza, por ejemplo, en la preparación de vacunas, en donde nosotros sí observamos o definimos lo que es una vacuna. Es un agente infeccioso inactivo que nos sirve para generar defensas. Por lo tanto, si bien es un agente infeccioso que necesita mantenerse ahí, no necesitamos ingresar en esta misma vacuna otros microorganismos. Por lo tanto, la radiación ultravioleta se utiliza entonces para disminuir la carga de otros microorganismos y este agente infeccioso mantenerlo de forma ahí latente. En las cabinas de seguridad biológica nos sirve también
para eliminar, sobre todo en la superficie. Nosotros vamos a aplicar esta radiación o la vamos a poner directamente, ¿cierto?, a una superficie y va a generar la esterilización debido a la alteración que genera esta radiación en las estructuras de las células. Sobre todo entonces en las membranas, en las estructuras proteicas que también se empiezan a alterar. ¿Qué es lo que pasa con esta radiación ultravioleta? Nosotros vamos a encontrar que ya a 240, 280 nanómetros vamos a ver inactivación de microorganismos, vamos a denaturar proteínas, ácidos nucleicos, por lo tanto la funcionalidad de esa célula ya no sirve y se deteriora en los microorganismos mucho más rápido. Y además, en este caso, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, ahora para el COVID-19, se utiliza para el área textil, ¿cierto? Esterilizando algunas prendas de vestir y así evitamos el contagio de este virus cuando se utilizan o cuando uno va a tocar directamente entonces todas estas prendas. La único pero que podemos determinar de esta misma radiación es que va a depender entonces de la longitud que nosotros alcancemos con respecto a la superficie que vamos a esterilizar, el tiempo que vamos a estar esterilizando, la resistencia que pueda tener este microorganismo, la distancia que nosotros generemos desde la radiación hacia el objeto y por supuesto que el agua no se puede esterilizar con esta radiación ultravioleta ni tampoco desinfectar debido a la composición que tiene y se alteraría con respecto a esta misma radiación. ¿Qué más? Además, hay que tener mucho cuidado al utilizar esta radiación ultravioleta, sobre todo en el riesgo de generar entonces alteración o que esta misma llegue directa al ojo, porque puede generar algún tipo de alteración directa entonces y dañar este ojo humano. Se ha comprobado que puede provocar queratoconjuntivitis en los pacientes que han recibido de forma directa esta radiación y además en los profesionales que realizan esta esterilización. Por lo tanto, lo que se hace y que es bastante efectivo en las habitaciones donde hubo algún tipo de microorganismo importante, se deja un aparato, se cierra la habitación y este aparato empieza a esterilizar toda la superficie que alcanza a llegar esta radiación. Y la siguiente radiación que podemos utilizar también para esterilizar son las radiaciones ionizantes. En este caso, lo que vamos a esterilizar son solo instrumentos que no tengan vida, por lo tanto todos los instrumentos inertes, algún tipo de dispositivos quirúrgicos, guantes, jeringas, estos mismos pocillos, cualquier instrumental que nosotros encontremos y que no tenga ningún tipo de vida, nosotros vamos a utilizar estas radiaciones. ¿Cuál es el problema de estas radiaciones? Que en general son bastante nocivas para todos los seres humanos y los seres vivos en general. Por lo tanto, necesitamos una infraestructura especial para generar este tipo de esterilización, donde vamos a tener entonces que en el subterráneo o en pisos bajo tierra necesitamos ahí recién generar esta radiación para así evitar esta como ola expansiva que pueda generar alteraciones en los seres humanos. Por lo tanto, solo se deben exponer objetos inertes en esta esterilización. En algunos casos se utilizan entonces para alimentos y para tejidos vivos, pero esto tiene que ser bastante regulado y bastante estandarizado con respecto al protocolo de efectuar esta radiación, debido a que si llega directamente al ser humano o a cualquier más bien organismo vivo, puede generar entonces algún daño, alguna mutación en algún aspecto. En cuanto a los agentes esterilizantes de forma química, vamos a encontrar el óxido de etileno, el cual es un gas que no tiene color, que sí tiene un olor particular y es bastante inflamable y tóxico. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener en consideración es la forma de guardado y la forma de utilización si yo lo quiero utilizar como un esterilizante.
¿A qué superficies yo las voy a utilizar o a qué artículos? A los artículos que son inestables al calor. Por lo tanto, yo si tengo un artículo que se va a cambiar su estructura o se va a derretir, por ejemplo, como pasa por ejemplo con los guantes, necesito entonces generar otro tipo de esterilización con estos agentes más bien químicos que están incluso a bajas temperaturas. Aquí se trabaja con temperaturas no superiores a 60 grados Celsius debido a la composición también de este químico. Por lo tanto, lo necesitamos mantener a esa temperatura para generar el efecto que necesitamos para que así elimine grandes cantidades de microorganismos. Y si hablamos de desinfectantes, encontramos estos agentes químicos también que se utilizan más bien de uso médico e industrial. Por lo tanto, vamos a encontrar el glutaraldehído, en el cual se utiliza esta solución acuosa al 2%. Y este al 2%, a pesar de que sea poca la concentración, tiene una actividad bastante importante con respecto a la actividad antimicrobiana. Por lo tanto, vamos a utilizarlo y va a ser bastante efectivo para eliminar gran cantidad de microorganismos como virus, como algunas bacterias vegetativas, incluso las esporas y los hongos o levaduras también se ven eliminados. Esto se utiliza entonces para instrumentos más bien urológicos y ópticos, ya lo vimos por ejemplo con respecto a todas estas superficies contaminadas con alta carga de microorganismos que se aplican y así de forma de inmersión y así genera entonces este efecto más bien desinfectante. Además encontramos este formol o formaldehído que en este caso también es un gas, por lo tanto si nosotros queremos generar esta forma líquida vamos a disminuir su temperatura, como ya lo habíamos visto en las esterilizaciones de baja temperatura también se puede utilizar este formaldehído y lo que hace entonces es en la industria hospitalaria y farmacéutica disminuir la cantidad de microorganismos también, sobre todo en estas superficies contaminadas que eh, generan infecciones. En este caso hay que dejarlo aplicar y después airearlo porque también es bastante tóxico y nos puede generar entonces algún tipo de enfermedades importantes con respecto a la cantidad de esta misma sustancia que se puede absorber directamente en nuestro organismo generando toxicidad. Por lo tanto, es bastante cuestionado el uso de este formaldehído en la actualidad. Y como desinfectante vamos a encontrar estos derivados clorados, el más común que se utiliza en cuanto a la desinfección, sobre todo del hogar, como es el cloro común que podemos encontrar de forma domiciliaria. Si nosotros lo observamos a temperatura ambiente, es un gas amarillento verdoso con este olor sofocante o extremadamente tóxico que nosotros conocemos particularmente del cloro. Esto se cambia de estructura, ¿cierto? Para generar este líquido que se utiliza para desinfectar superficies y el primero que encontramos es este hipoclorito de sodio o este cloro que utilizamos de forma domiciliaria para la desinfección de baños, de superficies, etcétera. Como característica es un desinfectante de alto nivel, por lo tanto se disminuye grandes cantidades de microorganismos, como aparece en su descripción, el 99,9% de la actividad microbiana se desaparece, pero hay que tener en consideración que jamás se debe mezclar con el detergente, como por ejemplo en lavalosas, porque pierde su efectividad. Por lo tanto, si queremos mezclar o hacer eh, una solución más bien importante de limpieza, si mezclamos un detergente con este cloro, lo que estamos haciendo es definitivamente perder la efectividad de esta eliminación de microorganismos importantes que tiene este hipoclorito de sodio. Hay que tener en consideración que si tenemos presencia de material orgánico importante, también pierde su efectividad y además puede corroer el material metálico, por lo tanto de forma directa no se puede utilizar en superficies metálicas porque va a generar alteraciones de su estructura. En cuanto al siguiente desinfectante, es el amonio cuaternario, que es bastante conocido ahora con respecto a la eliminación de este virus que es del COVID-19. En general está aprobado para combatir este virus, por lo tanto se utiliza bastante con respecto a la desinfección de alguna superficie, ¿cierto? De instrumentos en el área más bien hospitalaria, en el área de cualquier
riesgo de trasladar o generar esta infección con respecto a este coronavirus y todos los otros microorganismos también. En este caso es un conjunto variado de varias sustancias químicas que va a generar bastantes compuestos con respecto a este amonio cuaternario de primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. De todas ellas, vamos a definirlos especialmente con respecto a la utilización de forma cosmetológica. Tiene una actividad bastante importante con respecto a generar un efecto antimicrobiano y también tiene un efecto tensoactivo, por lo tanto se utiliza también en pequeñas cantidades para generar entonces esta disminución de la tensión de estos dos líquidos invisibles. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de estas emulsiones, agua en aceite y aceite en agua? Necesitaban tener un emulgente, un tensoactivo que disminuyera la tensión y generara entonces esta, entre comillas, como interacciones entre estos dos líquidos que no se pueden mezclar. Además, por supuesto que se va a utilizar también en distintos tipos de eh, industria, como por ejemplo en suavizantes de tela, agentes antiestáticos, etcétera. Por lo tanto, es bastante utilizado en la industria. Nosotros vamos a encontrar de que los amonios cuaternarios, como les dije, hay de varias generaciones y siempre se va a utilizar dependiendo entonces de estas instrucciones de uso de cada fabricante para que así nosotros generemos un buen utilización y una buena desinfección con respecto a la dilución, al uso y tratamiento con respecto a este amonio cuaternario. En el caso, por ejemplo, de las marcas limpiadoras de superficie que nos aparece que eliminan el 99,9% de virus y bacterias, en su mayoría siempre van a tener este amonio cuaternario en alguna concentración. En general estamos hablando que incluso de las concentraciones desde un 0,25% a mayores, por supuesto, ya estamos generando una buena desinfección en superficies. Y en el caso, por ejemplo, de este amonio cuaternario, existe una marca, ¿cierto?, en especial que es utilizada sobre todo en cosmetología y en productos de peluquería. Lo bueno del amonio cuaternario que es bastante versátil para utilizar en diferentes tipos de superficie, en diferentes tipos de artículos, no genera alteraciones, no va a corroer, como por ejemplo sí pasa con las sustancias cloradas, por ejemplo, que sí generan corrosión en algún tipo de superficie. Por lo tanto, en este caso es bastante versátil y por eso se utiliza más y también tiene un costo un poco mayor con respecto, por ejemplo, a todos estos derivados clorados. ¿Cuál es el efecto? Es que va a generar una desinfección entonces segura y eficaz desde las superficies acrílicas, de las superficies de acero inoxidable, plástico, etcétera. Tiene bastante versatilidad, como les decía. La concentración va a depender entonces de lo que se va a utilizar y cuál es entonces va a ser entonces su dilución. Siempre en el etiquetado va a aparecer, aquí nos aparece un ejemplo, pero siempre hay que buscar el producto y en el etiquetado nos va a aparecer la dilución correcta. La fórmula además tiene una protección antioxidante, por lo tanto va a evitar que se deterioren con mayor regularidad todos estos instrumentos. Es de uso fácil. Aquí nos aparece entonces una dilución y un ejemplo y además siempre hay que enjuagarlos con agua para así disminuir el riesgo entonces de generar algún tipo de contaminación, algún tipo de irritación en la piel, sobre todo cuando son artículos directos relacionados con ponerlo en la superficie cutánea. Y como ya les había dicho varias veces, siempre se tiene que leer el etiquetado y después nos va a decir entonces cómo es la forma de diluir y cómo se debe utilizar con algún artículo en especial. Otro tipo entonces de desinfectante y antiséptico que vamos a encontrar, en este caso se puede utilizar para la superficie inerte y además para la piel, son todos estos derivados yodados, de los cuales vamos a encontrar que nosotros vamos a generar este agente oxidante en la superficie, donde vamos a entonces formar esta solución acuosa, lo vamos a combinar con detergentes, con sustancias orgánicas y va a generar entonces esta eliminación de los microorganismos de forma superficial. Además, nosotros encontramos que
El yodo que se encuentra en esta famosa povidona yodada lo que hace es ingresar a la pared celular y va a actuar como oxidante, generando entonces precipitación de las proteínas que están al interior del microorganismo. Por lo tanto, mientras más concentración de yodo tenga una sustancia, mayor va a ser el efecto desinfectante y antiséptico que nosotros queramos generar en la superficie. Pueden haber soluciones que contengan de forma acuosa y además en soluciones alcohólicas, por lo tanto vamos a tener dos efectos. El efecto entonces de eliminar del alcohol y además el efecto de eliminación de estas soluciones yodadas. Por supuesto que si es en conjunto va a ser mucho más efectivo. En ese caso, tenemos que tener consideración que este tiene un color característico, ¿cierto? Que este color más bien rojizo, amarillento, naranjo, si se puede decir así, que se puede quedar de forma permanente en la piel. Por lo tanto, se fue un poco más desplazado con respecto a la utilización debido a otros tipos de antiséptico o desinfectante que podemos encontrar que no nos generan esa misma pigmentación. Además, hay que tener en consideración que este yodo se absorbe hacia nuestro organismo, por lo tanto, hay que tener cuidado con las embarazadas, con los recién nacidos y con las mujeres lactando, ¿cierto? Debido a que esto se pasa hacia el bebé y como tiene una superficie cutánea mucho más pequeña, esa pequeña cantidad de yodo sí puede generar algún tipo de hipotiroidismo o alteraciones con respecto a esta glándula tiroides. El siguiente procedimiento de desinfección y antisepsia vamos a encontrar los alcoholes en los cuales vamos a encontrar el alcohol etílico, el isopropílico y el propílico, de los cuales el más utilizado es el alcohol etílico debido a que no tiene tanta potencial irritabilidad en la piel cuando se utiliza de forma directa. Estos tienen un efecto entonces antiséptico y desinfectante. Podemos generar desinfección de superficies inertes y además generar entonces limpieza o disminución de los microorganismos a nivel superficial en nuestra superficie cutánea. Además, su acción es bastante rápida, nosotros lo vamos a depositar en la piel, tiene una acción aproximadamente de 15 segundos, con un alcohol al 70% permite eliminar la mayoría entonces de los microorganismos en la superficie cutánea y además entonces, como ya habíamos dicho, se utiliza en general el alcohol etílico al 70% porque tiene mayor efectividad con respecto a la denaturación de las proteínas, de la estructura entonces de todas estas microorganismos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es disminuir la funcionabilidad de todos estos microorganismos en base a que vamos a destruir las membranas plasmáticas, vamos a denaturar proteínas y vamos a disminuir su tensión superficial. Por lo tanto, vamos a eliminar definitivamente grandes cantidades de microorganismos. ¿Por qué al 70%? Porque este permite a este porcentaje ingresar de forma más eficiente hacia el interior de la bacteria. En general, algunas bacterias tienen entonces una protección superficial que evita que cualquier agente desinfectante o antiséptico ingrese y genere alteraciones en su estructura. En este caso, en ese porcentaje en particular permite una buena penetración del producto y así genera entonces eliminación de estas bacterias incluso por mucho más tiempo. El siguiente antiséptico que vamos a ver es la clorhexidina, la cual se utiliza principalmente para generar un daño en la membrana celular y además genera una precipitación del citoplasma. Esta acción es bastante rápida, sobre todo para bacterias y levaduras, e incluso su efecto puede ser en 20 segundos ya tenemos eliminación de la mayoría de los microorganismos, sobre todo bacterias y levaduras, como les decía. A una baja concentración va a generar una alteración en la permeabilidad osmótica de todas estas membranas celulares, lo que va a hacer que se va a inhibir bastante cantidad de ingresos de sustancias hacia esta misma célula, por lo tanto va a generar su muerte de forma un poco más lenta. Y a una concentración mucho más grande, lo que va a hacer es definitivamente precipitar todo tipo de proteínas o denaturar ya sea proteínas y ácidos nucleicos, por lo tanto la función de esa célula se va a ver nula y va a generar la muerte definitiva de estas bacterias y levaduras.
En el caso, por ejemplo, de la clorexidina, entonces las ventajas es que, por supuesto, que tiene esta acción germinativa rápida, como les decía, tiene una duración bastante prolongada. Nosotros podemos generar entonces esta aplicación y esperar incluso horas y vamos a tener efectividad con respecto a la protección. Tiene buena afinidad con la piel, las mucosas, las heridas y por supuesto que también se utiliza de forma odontológica para estas membranas importantes que tienen grandes cantidades de microorganismos. Por lo tanto, su efectividad en cuanto a la limpieza de superficies, sobre todo superficies en el caso de la piel, las mucosas, es bastante efectivo y se utiliza eh, intrahospitalaria de forma muy recurrente. Existen jabones que tienen esta clorexidina que se utiliza más bien para un lavado quirúrgico de manos y también la podemos encontrar entonces de forma más bien de uso cotidiano o más bien de uso diario, ¿cierto? En los enjuagues bucales que ya están más destinados a eliminar grandes cantidades de microorganismos a nivel de la cavidad oral, como son estos colutorios o pastas que contienen esta cantidad de clorexidina que disminuye entonces estos microorganismos como es la placa bacteriana. En el caso de la clorexidina, encontramos factores que influyen en la acción de esta misma al aplicarlos entonces en la superficie. Hay algunos que disminuyen su acción y hay otros que aumentan, por lo tanto tratemos de buscar algún tipo de punto para que así nosotros podamos generar un buen tratamiento y que sea lo más efectivo posible. En el caso, por ejemplo, de los que disminuyen su acción, encontramos el pH alcalino, la presencia entonces de material orgánico, además, las aguas duras, los detergentes aniónicos, los taninos y numerosos colorantes también pueden generar una disminución en su acción. Pero los que aumentan, por lo tanto, lo van a hacer mucho más efectivo, va a disminuir mayor cantidad de microorganismos, es, por ejemplo, aumentar un poco la temperatura, tener un pH neutro, los detergentes no iónicos, el alcohol y los derivados catiónicos, como por ejemplo el amonio cuaternario, también les sirve como potenciador para el efecto desinfectante, ¿cierto? Y antiséptico que tiene principalmente entonces esta clorexidina. El siguiente antiséptico que podemos encontrar es el triclosan, que en este caso su mecanismo de acción es también dañar las paredes celulares del microorganismo, por lo tanto tiene un efecto bastante beneficioso con el ámbito antibacteriano. Además, no se ha demostrado un efecto alérgico ni mutagénico en los periodos de uso corto, por lo tanto no tendría algún tipo de problema con respecto al uso no muy prolongado de este mismo triclosan. Su actividad es mínimamente afectada con la materia orgánica, que en el caso, por ejemplo, de todos los otros antisépticos o desinfectantes, si había cantidades de materia orgánica, bajaba su efectividad. En este caso, el triclosan no genera tanta disminución de su efectividad. Y las concentraciones habituales son bastante pocas, entre el 0,3 y el 2%. Y además, para un lavado un poco más profesional o para disminuir grandes cantidades de microorganismos, como un lavado clínico, como para generar entonces disminución, nosotros vamos a encontrar de que hay preparados desde el 1% hasta el 0,5% en preparaciones líquidas. El Protex o algún tipo de jabón un poco más especializado tiene que tener entonces en su etiquetado la especificación de que lo contiene. Esta regulación se utiliza debido a que la FDA lo mantiene ahí más bien supervisado debido a que en algunos países se considera incluso como un pesticida. Por lo tanto, si se considera como un pesticida, habría riesgo para la salud, no solo de la salud humana, sino que también del ambiente. Se han encontrado estudios de que un gran porcentaje de la población contiene grandes cantidades, ya más bien de concentraciones de triclosan en el organismo, lo mismo que en las aguas se han encontrado, lo mismo por ejemplo en los alimentos. Por lo tanto, en algunos casos se ha liberado esta utilización de triclosan y utilizan otro tipo de antisépticos que no generen tanto daño no solo al humano, sino que también al medio ambiente.
caso de estas siguientes tablas vamos a encontrar todos los tipos de antisépticos y desinfectantes que hemos mencionado. Vamos a ver el tipo de irritabilidad que puede generar en la piel y además vamos a ver la seguridad y la inactivación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración todos estos puntos para generar un buen tratamiento después al momento que nosotros queramos realizar algún tipo de desinfección o algún tipo de tratamiento antiséptico. Van a estar los alcoholes, está la clorexidina, las tinturas yodadas o estos derivados yodados, está la misma povidona yodada. En el caso de la tintura y la povidona, la tintura tiene altas concentraciones de yodo y la povidona ya tiene una concentración un poco inferior. Y está el triclosan también, que en este caso para la piel los alcoholes sí generan mucha desecación, por lo tanto, ojo ahí en la utilización de estos alcohol gel muy seguido porque van a tender a generar deshidratación en la piel y teniendo deshidratación en la piel se nos pueden agrietar las manos. ¿Qué es lo que pasa con una piel agrietada? Genera mayor, la superficie es mucho más, no es una superficie uniforme, por lo tanto tiende a generar mayor acumulación de microorganismos, por lo tanto el lavado de manos tiende a ser menos eficiente con pieles resecas y agrietadas. Es inflamable y sí puede generar una inactivación con algún tipo de otras sustancias que pueden haber, ¿ya? Como por ejemplo, si hay mucho material orgánico, aunque nos apliquemos grandes cantidades de alcohol, no va a generar el efecto desinfectante o antiséptico que necesitamos. La clorexidina, irritación baja, seguridad también es bastante baja, no genera muchos problemas, por lo tanto no hay que tener mucha consideración o no hay que resguardarla ni del calor ni de la humedad, por ejemplo, y la inactivación es bastante mínima. Y así sucesivamente con todos los otros tipos de desinfectantes o antisépticos. En esta tabla nos aparece el resumen de todos los productos antisépticos, por lo tanto, si son antisépticos, se pueden utilizar en tejido vivo, los cuales nos aparecen aproximadamente las concentraciones, cuál es el espectro, cuál es la cantidad de microorganismos que puede entonces eliminar. En este caso, la mayoría son de amplio espectro, van a eliminar virus, bacterias, levaduras, hongos y la acción, el efecto la persistencia en la superficie, la toxicidad, la inactividad y algunas observaciones que se pueden dar con respecto a el uso y el tratamiento entonces de estos mismos antisépticos. Por lo tanto, todos estos productos, procesos desinfectantes, esterilizantes y antisépticos nos sirven para generar un buen tratamiento, sobre todo en el área de la salud, en el área de la cosmetología. Nos sirve además como una herramienta esencial para evitar sobre todo la diseminación de todos estos agentes infecciosos que vimos ya la clase anterior. Por lo tanto, es necesario aprenderse sobre todo los productos que están relacionados con la cosmetología, con los que nosotros vamos a empezar a utilizar de forma cotidiana. Si bien hace unos meses atrás, antes del tema del coronavirus y la pandemia, eh, todos estos desinfectantes y antisépticos no eran muy conocidos. Lo más conocíamos en el caso del uso domiciliario el cloro y el alcohol, pero no se utilizaban de forma regular y después ya empezamos a saber que además del alcohol vamos a encontrar estos clorexidina, amonios cuaternarios, todos que aparecieron entonces para generar un efecto mucho más beneficioso en la piel y también para generar o disminuir todo este riesgo de infecciones desde pacientes a personal de trabajo y de personal de trabajo a pacientes y así evitar esta propagación y diseminación de todo este agente infeccioso, sobre todo hablando entonces ahora de este COVID-19.